sueño y realidad. El pueblo japonés es profundamente consciente de su identidad colectiva, producto de un mismo vivir cotidiano y de una misma lengua en el suelo de todos. En el japonés hablado existe dicotomía entre aquello que se expresa y lo que interiormente se piensa, entre lo giri, deber social, y lo ninjo, los sentimientos, las emociones, la compasión, de tal forma que han desarrollado un verdadero arte, el decir sin llegar a decir. Otra de las singularidades de la psique de los japoneses está articulada sobre la conexión mental con su escritura, ya que ésta comporta una singularidad psicológica tal que todo un grupo cultural se siente identificado con ella. Así, por ejemplo, en los cabarets, donde simplemente la aparición del ideograma chino ai, amor, sobre una pantalla puede trastornar o hacer gozar al espectador. ¿Qué sería de la psique japonesa si la escritura china se llegase a simplificar hasta desaparecer? La simple vocal a, que se puede leer en un manga para expresar un grito de alegría, ¿producirá algún día el mismo efecto de unión entre los japoneses? Por otra parte, se están adoptando innumerables términos nuevos para formular sentimientos colectivos que responden a conceptos típicamente japoneses, como por ejemplo karoshi, un término de los años 80 que significa la muerte por extenuación total en el trabajo. El carácter específico del manga se debe sin duda a la propensión de esta cultura para generar una visión compacta del mundo. En Japón constituyen dicotomía el sueño y la realidad, siendo el sueño lo otro, aquello que viene de fuera. Por tanto, el individuo no tiene que apartarse de la realidad en aras de sus sueños. En cierto sentido, el enfrentamiento con la vida está teñido de pragmatismo. Los ojos de sus héroes no son oblicuos y los paisajes urbanos de los mangas son ilocalizables. No es que los mangaka intenten seducir a Occidente, ni hay razones económicas para ello, ya que se ha comprobado que el éxito comercial no se da en función del mercado exterior, sino que el dibujante quiere provocar la sugestión, el sueño, mediante héroes de aspecto extranjero que son la encarnación del sueño y del deseo. Una vez incluidos estos parámetros en el dibujo, cualquier guión se hace posible sin que el índice de lo real sufra las consecuencias. Quizá esta separación entre sueño y realidad sea la forma de evitar el temible paso a la acción que tanto temor inspira a los occidentales viendo la extrema violencia de algunos mangas. Pero considerándola fundamentalmente unida al contexto psicosociológico del Japón, ¿no podría ser que aquí, en nuestra sociedad, lejos de su lugar de gestación, sí produzca consecuencias funestas? Los japoneses son grandes jugadores. El pachinko llena las salas de personas de edad, mientras que los jóvenes se dedican con pasión a los juegos de vídeo. Aquí, en el barrio de Shinjuku, las salas de juego, unas al lado de otras, amenizan las noches a la salida del trabajo. Un auténtico frenesí se apodera de los jóvenes, cada vez más numerosos ante la pantalla. En los hogares japoneses, el 80% cuenta con consola de videojuegos. ¿Pero dónde se fabrican todas estas imágenes? Existen 450 empresas especializadas en la animación digital, desde el manga a los videojuegos, pasando por las series televisivas. Idea Factory, fundada hace 2 años, emplea a 30 jóvenes que forman parte de la generación llamada digital. Efectivamente, podemos estar seguros de que la media es de 23 años. Suelen ser estudiantes diplomados en las escuelas de arte de la animación, que al cabo de un año con nosotros se dedican ya a digitalizar en el ordenador. Son las 9 de la mañana. Yukihiro llega a Tenki, otra pequeña empresa productora con tecnología punta y 25 empleados de 23 años de edad media. Produce juegos electrónicos en torno a un héroe, o más bien de una heroína, a imagen de Narita, la dueña de la empresa. La producción incluye también CD-ROMs, novelas y dibujos animados. Es lo que se llama hacer multimedia.
Las mujeres son poco numerosas en el mundo de los juegos electrónicos y de la animación. Y todavía hay menos que estén al frente de una empresa. Para mí son todos iguales, tanto hombres como mujeres. Y yo soy la jefa de todos. Me preocupo de que la personalidad de nuestras heroínas inspire respeto desde mi posición femenina. La mujer infantilizada es una imagen muy típica en Japón. No cambiará, ¿verdad? A través del personaje femenino de policía, quisiera comunicar, por medio del juego, a todas las mujeres que trabajan, que se dediquen a su trabajo, que sean responsables y emprendedoras. Para crear un juego o una animación en ordenador hay que contar con un buen software que permita el tratamiento gráfico de calidad, rápido y de fácil acceso a la vez. Actualmente en Celsys, los adultos tienen mucho que aprender de sus hijos. Esta empresa, fundada en 1993, tiene en la actualidad más de 100 estudios que producen programas para la animación y los videojuegos, por tanto el 75% del mercado japonés. Aquí no ha desaparecido el pincel, sino que todos los medios son complementarios y puestos a disposición de los creativos. Véase una muestra de su trabajo. You can add dimension to the scenes by increasing layers. Both dark and light colors can be made transparent over the background. These effects can be easily performed just by scanning the drawings right on your desktop. You have no need to work in those dark studios anymore. Fue fundada hace 30 años y cuenta todavía con 150 empleados. Una parte de su producción se hace en ordenador, pero no ha desaparecido, sin embargo, el dibujo clásico sobre papel. Pero ¿quién es el alma de todo esto? No se puede dejar al ordenador que dé vida a los personajes, ni que los ponga en escena, sino que este debe ser el trabajo del animador, quien con su dibujo da vida a todos los seres, a todos los objetos, incluso a un robot, al que imprimirá sus sentimientos y su movilidad. Esta empresa trabaja cada vez más con el extranjero. La razón principal de que cada vez trabajemos más con sociedades extranjeras es que preferimos producir a lo grande, y para ello se necesita una importante infraestructura. Además deseamos llegar al mundo entero, no para imponer la cultura japonesa al espectador, sino para aprender nosotros de otras culturas, porque nos gustaría unirlas a la singularidad japonesa. Los manga tienen actualmente una gran influencia en Japón. Me refiero a los cómics. Tienen una influencia enorme, tanto sobre los realizadores como sobre los niños, y tienen un papel preponderante en la aparición de nuevos personajes.
El punto fuerte en que incide el dibujo animado japonés, en comparación con el europeo, es que se apoya sobre una historia sólidamente construida, con escenas realistas, como si se estuviera detrás de una cámara. Los estudios de otros países están muy por detrás de nosotros en este terreno. Es conocida en Europa gracias a Miyazaki, el autor del largometraje Porco Rosso. Su socio Takahata es el autor de Ponpoco. Desde hace mucho tiempo hay en Japón una tradición de la imagen unida a la palabra. Y a mí me gustaría estar inscrito en esa misma línea. Con los años, la forma de expresión ha cambiado. Y ahora nos encontramos con los dibujos animados y los manga. En Japón ha habido muchos tipos distintos, ya que cada época tiene su estilo propio. Desde Heidi, estamos influidos por el mundo europeo. Pero yo, por mi parte, no estoy pensando en hacer cosas tan diferentes. Sin embargo, hay una pregunta en el aire. ¿No estaremos ante un modo de expresión diferente al tradicional? Violencia y prejuicios. Extraordinario son ya arquetípicos y para ellos transcurren la vida, los secretos, la fuerza o la debilidad humanas sin concesión alguna a la moral. Aun siendo cierto que los mangas son a veces violentos, esta violencia es asumida como tal, sin servir a una finalidad moralista. Partiendo de temas eróticos, románticos o guerreros, el manga es aceptado como un lugar de catarsis para el conjunto de la sociedad. Representan el sueño, la liberación, sin consecuencias negativas. Al contrario, son más bien una prevención que evita pasar de la potencia al acto. Los investigadores escriben que en Japón no parece que la violencia expresada en los manga tenga incidencia directa sobre los comportamientos infantiles. Pero nosotros, los occidentales, sí deberíamos plantearnos cuestiones tales como: los manga más violentos dirigidos a los adolescentes en Japón no se emiten hasta las 2 de la mañana. Entonces, ¿por qué aquí se emiten a la hora de la merienda?
Si opinamos que los manga no se adaptan a nuestra cultura, ¿por qué no hay una censura que condene no las películas en sí ni su país de procedencia, sino la selección realizada por los promotores de cintas culturalmente adversas? Contexto cultural. Los guiones de los manga unen lo imaginario a la problemática situación de este fin de siglo. Se basan en historias y cuentos occidentales, pero también en fábulas y leyendas ancestrales del Japón, siendo las adaptaciones a menudo libres y contemporáneas. El sacrificio, la voluntad y el estoicismo son las virtudes per se del héroe. Las técnicas marciales tradicionales son a menudo el medio para que los héroes den prueba de valentía y dominio sobre sí mismos. Aunque no hay que creer que todos los japoneses hacen karate, pero aquellos que no lo hacen en la realidad lo practican a través de sus héroes. En estos dibujos, la destrucción virtual del planeta es el pretexto para la manifestación de aspiraciones ecológicas y humanistas. Pero en la realidad no es tan evidente esta toma de conciencia. Sin embargo, hay razones para ello, puesto que este archipiélago está relativamente aislado, a 4 horas de vuelo del continente más cercano, con un suelo frágil, escasez de espacio y de zonas verdes. No es una toma de conciencia en el día a día de Japón, pero en los manga es motivo de debate. Las madres guerreras que salvan la tierra y protegen a los más débiles son las heroínas de este fin de siglo. Reivindican cambios para la situación de la mujer a lo largo de la historia. Estos temas, tratados de formas diferentes en el universo de los manga, suscitan tensión, miedo y malestar, tanto en las mujeres como entre los hombres. En los estudios Ghibli están dando los últimos retoques a la princesa Mononoke antes de su aparición en escena. Para nuestra sorpresa, nos encontramos con un colaborador francés y le pedimos su opinión. Yo estoy encantado con el dibujo japonés y desde luego es el que prefiero por la expresión tan cinematográfica de las imágenes. Se cuentan historias de ciencia ficción, fantásticas, también eróticas, pero ¿por qué no? Se habla mucho de la violencia de la animación japonesa, pero esa es una pequeña parte. La mayoría son dibujos muy finos, estudiados y artísticos. La pena es que no se conocen en Francia. Opino que no hay por qué cambiar, aunque al parecer alguien ha dado la voz de alarma. Hay también largometrajes muy interesantes. En el caso de Mononome Hime, yo tenía que realizar esta película. Durante más de 10 años he sido afortunado pudiendo hacer muchas películas con Ghibli, pero coger fama de realizador de películas tiernas no me parece nada positivo. Y es por ese motivo por el que me he impuesto a hacer películas en que se trate sobre las relaciones entre el hombre y la naturaleza. Que eso responda a las exigencias del público ya es otra historia. La visión que se refleja en los dibujos japoneses es siempre de conjunto, de megápolis, a veces tierna, dulce y otras no tanto. Pero los mangas son diferentes de los productos franceses, sobre todo por el hincapié que se hace en la voluntad y su dominio por encima de todo. También se dice que como contrapunto hay una visión pesimista de la vida. Sin embargo, es su vida, su cotidianidad basada en la historia, quizá mezclado con algo de utopía. Toei es el más antiguo de todos los estudios japoneses. Lleva 56 años en la brecha, habiendo producido hasta ahora más de 100 largometrajes y otro tanto de series televisivas. En Toei han trabajado los más grandes realizadores como Tezuka, Miyazaki, Takanaka y Mori. Dragon Ball, uno de los héroes más célebres de las series televisivas de los años 80, ha crecido y sigue evolucionando en estos estudios. Contrariamente, el cómic se ha extinguido después de 11 años y 10.000 páginas de torneos de artes marciales. El personaje ha cambiado de aspecto, pero la técnica se mantiene.
Aquí los dibujos todavía se hacen a mano, siguiendo los métodos clásicos del dibujo animado, y los personajes se dibujan sobre papel antes de calcarlo sobre la transparencia. Después se pinta el reverso de cada transparencia, un trabajo confiado especialmente a las pequeñas manos femeninas. Simultáneamente, otro equipo prepara el fondo de los dibujos. Finalmente se ensambla todo, imagen por imagen, bajo el objetivo de la cámara. Un largometraje así producido lleva alrededor de año y medio de trabajo. Actualmente no quedan sino 200 empleados de los 800 que había para hacer un episodio de 26 minutos en 3 meses. Es el ordenador. También aquí. ¿Y desde cuándo? En la actualidad se utiliza tanto el dibujo animado a mano como el computerizado, teniendo siempre por objeto la creación de la mejor imagen posible. Lo que en la animación resulta igual, pero el ordenador cuenta con la ventaja de la rapidez en la producción. Como ahora hay muchas imágenes digitalizadas, se pueden utilizar estas imágenes igual que en las películas de cine, y se gana en rapidez. Se procede al último pase en casa para los responsables de Toei antes de la exhibición de la película. En Japón, la producción de largometrajes animados es de tal importancia que se mantienen durante años en cartel en las salas de exhibición especializadas. Pero de esta producción tan abundante, son muy pocas las películas que llegan hasta nosotros. Tras estos muros de Tokio se concentran las más importantes productoras de animación, también centenares de pequeños estudios. Sin embargo, existe un lugar que ningún otaku, es decir, aficionado al manga y a la animación, puede ignorar, y es el Museo Tezuka. El tren Shinkansen nos conduce a Osaka, no lejos de la pequeña ciudad de Takarazuka, que es donde Osamu Tezuka pasó los primeros 20 años de su vida. El padre de Astro Boy, personaje casi mítico en Japón, es sin duda el equivalente en su país a lo que Walt Disney representa para Estados Unidos, un objeto de culto. Es el fundador del manga y del dibujo animado, y el punto de referencia para toda una generación de artistas. Aun siendo médico de formación, cambió el estetoscopio por el lápiz para dedicar su gran talento a una obra artística caracterizada por el humanitarismo y el respeto a la vida. El museo, por el que han pasado ya 1,5 millones de visitantes de todas las edades, reúne toda su obra. Se suele decir de Tezuka que el cómic fue su mujer y el dibujo animado su amante. Tezuka fue un apasionado coleccionista de insectos durante los 20 años que pasó aquí. Siempre ha vivido en simbiosis con la naturaleza, disfrutando de ella. Conoció la Segunda Guerra Mundial y sus numerosas víctimas. De ahí su mirada crítica y sus deseos de preservación de la paz, la tierra, la vida. Esto es lo que ha estado transmitiendo durante 40 años a través de su obra, tanto sobre manga como en dibujo animado.
porque deseaba que los niños japoneses y los niños de todo el mundo comprendiesen su mensaje. Y con esta finalidad hemos fundado el museo, para que su mensaje llegue también a los niños del siglo XXI. Era un trabajador incansable que vivía con el lápiz en la mano. Testigo de ello son las 150.000 páginas de dibujos, lo que representa más de 500 historias. Tezuka tiene parte de Disney y parte de Hergé, pero añadiendo a su repertorio la ciencia ficción, la caricatura política y el erotismo blando de 2 largometrajes, Cleopatra y Las 1001 noches. Demos al César lo que es del César. El Rey León de Walt Disney, de quien era ferviente admirador, nació de hecho en 1950 del lápiz de Tezuka. Acaba de presentarse en las salas japonesas bajo el título de El Emperador Leo. Su maestro murió hace algunos años, pero otros realizadores han ocupado su puesto y son lo suficientemente consecuentes como para que los estudios Tezuka no cesen en su actividad. En Europa es muy conocido por sus series televisivas Blackjack, Príncipe Zafiro, Astro Boy, Fénix, no habiéndose distribuido aquí casi ningún largometraje por razones de coste, ya que los largometrajes pagan derechos muy elevados. El emperador de la jungla ha necesitado 500 personajes y 1 año y medio de trabajo, cifras que son también las que se dan en Estados Unidos. Entre la inmensa producción de Osamu Tezuka existen pequeñas obras maestras, menos conocidas pero más personales, como es Jumping. Si para un occidental la comunicación está en el origen del lenguaje, siendo el significado de las palabras definido, sin apenas sobrepasar su límite, para el japonés el lenguaje no es más que un intermediario entre él y el otro, y así las palabras tienen un cuerpo y un espíritu, se diría que respiran. Los japoneses, conscientemente o no, están entrenados para escuchar el silencio. El humor japonés se basa en rupturas del tono, en sinsentidos, en el gag, no como los judíos que se ríen voluntariamente de sí mismos, sino burlándose unos de otros. En los mangas se nos escapan gran cantidad de sus referentes humorísticos, ya que estos pueden articularse sobre el contraste entre caracteres mitológicos, de divinidades o del folclore, y las costumbres del hombre contemporáneo, o bien sobre juegos de palabras intraducibles para nosotros. A los japoneses les gusta reír, pero su humor nos resulta muy difícil. No tienen libros de chistes como nosotros. Tradicionalmente existen los rakugo, recitales de cuentacuentos, que producen gran hilaridad entre los asistentes por los matices del tono de la voz y la forma del recitado. Pero los chistes cortos y divertidos, fuera de las formas y estructuras teatrales, no existen. Con curiosidad por esta singular diferencia entre nuestras culturas, rogué a un profesor japonés que me recomendase una obra sobre el humor japonés, o al menos que me contase un chiste. Ante su perplejidad, le pedí que me diese el nombre de un actor o una actriz occidental que hubiera hecho reír al público japonés, y tras un momento de intensa concentración me respondió, riéndose con el recuerdo: Sofía Loren, una gran cómica. Hay que tener en cuenta que las japonesas no suelen tener formas voluptuosas y el pecho, casi siempre pequeño, desaparece voluntariamente bajo la ropa. Para nosotros, Sofía Loren no es cómica, pero sus atributos femeninos, reafirmados y no solo sugeridos, trastornan los criterios japoneses sobre el pudor y la femineidad. Los amantes de la literatura japonesa han podido apreciar que la pálida nuca de las mujeres y su arqueado movimiento de piernas son verdaderas invitaciones a la sensualidad, pero en cambio unos pechos generosos les mueven a risa. Apartados de los circuitos industriales, existen estudios independientes como Suzuki, en los que la animación va unida al humor.
En estos momentos, desde luego, la influencia occidental es innegable. Pero en Japón ya existía desde tiempos antiguos el rakugo, que es una especie de humor de cabaret. Y en mis obras hay vestigios de ello. De Tokio. Su viuda nos habla de él y de su film Picadón, que tanto marcó las conciencias de todos. La misión de un realizador no es solo la de ser dibujante, sino también la de enseñar. Renzo, como japonés que era, se sentía obligado a continuar la obra ya iniciada en favor de la paz. Al no poderse contar en un simple documental todo el horror de la bomba atómica, quiso reflejarlo a su manera, por medio de dibujos animados. Durante toda su vida, siempre intentó transmitir ese mensaje de solidaridad, y creo que, a mi juicio, lo logró. Sayoko Kinoshita es actualmente directora del Festival Internacional de Animación de Hiroshima y productora de películas. Enjuicia de forma divertida la imagen de la mujer y de las tradiciones japonesas. No hay que tomarse muy en serio a las chicas jóvenes que aparecen en las series de televisión, en los dibujos animados japoneses. Al fin y al cabo, no es más que eso, dibujos animados. Pero las heroínas que encarnan el ideal de la joven japonesa en este momento son inteligentes, atractivas, fuertes, son mujeres jóvenes y valientes. En cuanto a los dibujos animados, yo opino que la tradición no es lo más importante. Por ejemplo, en las series sobre robots, yo no tengo la impresión de que esté ahí presente el espíritu samurái. Supongo que será igual en el mundo occidental. No creo que el espíritu caballeresco sea omnipresente. Yo creo que los jóvenes se toman estas historias de forma más fría, sin tener por qué pensar en la tradición. Actualmente, la animación no son solo los dibujos en movimiento, sino que es algo más. Es una forma de expresión. Creo que es bueno que los jóvenes puedan expresarse a partir de ahora a través de la animación, al igual que a través de la palabra o de la obra de ficción escrita. No es fácil entrar en un estudio, ni siquiera en Japón. Aquí, en Tokio, los estudiantes aprenden todas las técnicas cinematográficas, desde imagen por imagen hasta la imagen de síntesis. Cada año saldrán como 100 estudiantes con su diploma en el bolsillo para lanzarse sobre un mercado en estos momentos ya saturado. Mis alumnos han crecido con el dibujo animado. Este ha formado parte de su educación. Y es lógico que el trabajo que les atraiga sea el que aquí les enseñamos. Pero desgraciadamente son pocos los que alcanzan a vivir de ello. Me encantaría poder llegar a hacer mi propia película. Pero la situación en Tokio no es nada favorable. Yo lo que prefiero son las películas de Disney. A mí también me gustaría transmitir mis sueños a alguien. Sueños, sí, se necesitan, sobre todo en Japón, y en esta estación de Shinjuku, que ve pasar diariamente a 3,5 millones de pasajeros, con total indiferencia ante los cientos de personas sin techo que les rodean. Pero también aquí se encuentran los manga. Son ejemplares que se sacan de los cubos de basura después de la hora punta, o se roban.
o se revenden a bajo precio en los kioscos de alrededor de la estación. A veces la prensa se hace eco del problema de la alimentación de los más desgraciados. Fin del viaje por el país manga. Animado, inanimado. Un viejo proverbio japonés dice que todo depende de la fe. Si hay fe, hasta la cabeza de un pollo es sagrada. La apertura de una nueva empresa o unos almacenes se bendice con una ceremonia sintoísta que debe conjurar una posible cólera del dios de la tierra. Cuando un director de empresa quiere asegurarse el éxito de una operación importante, es posible que pida consejo a un sacerdote por sus conocimientos astrológicos y geocosmológicos, prescribiéndole incluso el camino que debe tomar para volver a su casa. En la cúspide de los grandes almacenes y rascacielos no es raro encontrar altares que protegen de posibles peligros y acogen a los sacerdotes, así como los votos y súplicas de todo el que en un momento dado necesite recogerse. Los modernos japoneses, mujeres y hombres de negocios, aun no confesando a veces sus creencias, se someten gustosos a estas antiguas tradiciones y costumbres. Se trata del animismo, regulado por el sintoísmo, que encuentra su fuente en los orígenes de la civilización japonesa. Por principio, los dioses están en todas partes, en la naturaleza, los árboles, la montaña y también en los edificios de oficinas o en los trenes. La uniformidad de los paisajes urbanos y de las formas de vida occidentales son solo una mínima parte de la vida japonesa, porque la realidad es que su singular cultura se perpetúa condicionando su espíritu. Según Kenji Tokitsu, autor de la teoría de las artes en Japón, se considera un dios no al hombre en sí, sino la perfecta realización de una técnica. Esta concepción subsiste y así, cuando un trabajador japonés se especializa, se concentra totalmente en su trabajo en aras de una mayor rentabilidad. Si acaso aporta mejoras a una máquina compleja, contribuirá al éxito de su empresa y será nombrado dios de la máquina, un término concebido para esta oportunidad. Hace algún tiempo, una misión de arqueólogos europeos y japoneses, excavando en el suelo de Mesopotamia, descubrió huesos humanos. Poco tiempo después, la mayoría de los japoneses sufrían de letargia unida a trastornos inexplicables y angustia profunda. El jefe de la misión sabía que solo un sacerdote shinto podía encontrar el remedio, ya que para un japonés un esqueleto humano no es un simple objeto inanimado, sino que está habitado por un poder misterioso que solo un sacerdote puede conjurar. De esta forma se expresa esta ambivalencia entre la vida moderna occidentalizada y el animismo viviente. Las mujeres. El sitio de la mujer en los manga parece seguir el curso de la historia femenina en la sociedad japonesa. En un pasado todavía próximo, la mujer está en la sombra, pudiendo encontrarse al lado del héroe viril para servirle en su autoafirmación de que ella está desamparada, inocente y que debe ser objeto de protección. Sin embargo, los argumentos del diseño le van deparando un lugar más activo, tendiendo a travestirse en representaciones de héroes tipo masculino. En el presente, la mujer ha sentado plaza de igualdad y para mantener lo femenino en moldes legítimos, los dibujantes han optado por destacar sus musculosas curvas. Los hombres, en cambio, tienen una apariencia más homogénea y sus metamorfosis suelen ser en robots o monstruos, mientras que las mujeres tienen siempre múltiples rostros, siendo tanto mujer-niña, sexy, guerrera, superwoman como chico fallido. Ante esta evolución imparable de la mujer moderna, el hombre se repliega sobre fantasmas pederastas. Los empleados son muy aficionados a los mangas cuyo objeto de deseo es una niña, o los sadomasoquistas, en que hacen pagar a la mujer su decepción como hombres. Es la sociedad moderna en continua expansión donde se cuestiona el equilibrio entre lo masculino y lo femenino, los roles del hombre y la mujer, los del padre y la madre en el seno de una célula familiar en descomposición
ilustración con una imagen paternal en decadencia. Actualmente en Japón hay muchas mujeres que ya no quieren volver a su papel de amas de casa, pero son conscientes de su diferencia respecto a los hombres y no desean perder completamente su puesto inicial ni ocupar el lugar del hombre. La educación japonesa tiende a la separación clara entre géneros, lo que se expresa por medio del lenguaje. Así hay una lengua distinta y un registro diferente se trate de mujeres, hombres o niños. La mujer, sin embargo, desea adquirir autonomía, derecho a la palabra y un lugar de respeto en el mundo laboral. El precio parece elevado. Deberán imponerse en una sociedad dirigida y pensada por hombres y no podrán tener hijos para demostrar su entrega al trabajo. Pero ahora, tras siglos de confucianismo y de exaltación de la misoginia, aparecen ya en Japón las identidades femenina y masculina específicamente diferenciadas en un contexto moderno. El pecado. Las primeras tiras con diseños aparecidas en Japón datan del siglo XI, pero lo que entonces no eran sino rudimentarios grabados sobre madera, se venden ahora por millones de ejemplares. La tira con dibujos, el cómic, se llama en japonés manga. Las hay de todo tipo, pero para nosotros los europeos, las más sorprendentes son sin duda las de carácter pornográfico. En las estaciones de Tokio, en las horas punta, los mangas se venden como churros, variando su precio entre 400 y 1000 pesetas en función de su volumen. Una vez usados, los manga terminan en la basura. De lo contrario, pronto se produciría una invasión en los minúsculos apartamentos de la capital japonesa. La mayoría están impresos en blanco y negro sobre aproximadamente 350 páginas de papel reciclado. Los manga juegan con fantasmas sexuales y sus dibujantes no se detienen ante nada. Las violaciones, los incestos y los actos de sodomía se suceden en una atmósfera de ultraviolencia. Con todo, en los transportes públicos constituyen una lectura apreciada y muy normal. No me molestan los manga pornográficos. Los ojeo en las boutiques y en las tiendas para adultos. Hay pasajes eróticos como este, pero no me afectan. Con el fin de corresponder a una demanda que va en aumento, existen en Japón distribuidores automáticos de manga, donde los aficionados pueden aprovisionarse las 24 horas del día. En estas condiciones es lógico que las editoriales japonesas traten de estar todas presentes en el mercado. Nos encontramos en la redacción de la editorial Nihon Bunkasha. En Japón, la mayor parte de los dibujantes trabaja de freelance. Los manga que mejor se venden son los que tratan de relaciones incestuosas entre hermanos y hermanas, o de lolitas. En Japón se dan pocos crímenes sexuales, y muy poca gente trata de poner en práctica lo que lee. Estos cómics son muy poco realistas. Los hombres los leen, pero no trasplantan lo leído a su propia realidad. Todo el mundo lee mangas independientemente de clases sociales y de grupos de edad. Aquí la redacción está dando la última mano a las próximas publicaciones. A los dibujantes se les admira tanto como a los astros de la pantalla y frecuentemente el público los asimila a los personajes por ellos creados. Los manga funcionan por series, lo que obliga a los dibujantes a entregar como mínimo un episodio por semana. Como yo escribo y dibujo porno, el público se cree que soy una maravilla en la vida diaria, pero eso no es imprescindible. No tiene nada que ver una cosa con otra. Hay títulos impactantes como Los ángeles no llevan nada debajo o Extraño sexo, que disparan las ventas. En el café Manga Kisa, los clientes pueden alquilar mangas por 400 pesetas la media hora. Cada día vienen unos 2000 japoneses a distraerse, siendo la mayoría hombres de negocios que huyen de sus problemas diarios leyendo cómics. Es curioso que los lectores aparentemente no estén excitados desde el punto de vista sexual, sino que parezcan encontrarse en una sala de estudio. La mayoría de los manga japoneses son una oferta totalmente natural para los adultos, sin que tengan que avergonzarse por su lectura, ni aún estando en público. Cada semana se publican unos 20 álbumes para adultos. En Japón se consume mayor cantidad de papel en la impresión de mangas que en la producción de papel higiénico. La primera vez que leí un manga pornográfico tenía unos 11 o 12 años.
Fue buscando algo en la habitación de mi hermano mayor y había una cosa sobre la cama. Tiré para ver lo que era y empecé a leer. Me produjo un shock muy fuerte. Era la primera vez. Todas las librerías japonesas tienen reservada la mitad de su espacio para mangas, y la casa Mandarake, que vende exclusivamente cómics japoneses, es un paraíso para los forofos del género. El precio de un raro ejemplar puede alcanzar los $3.000. Hay muchos clientes extranjeros interesados en los manga pornográficos. Mandarake suministra al mundo entero. Yo desde luego aprecio grandemente los manga eróticos, especialmente las series extremas. Los manga de horror con escenas sadomasoquistas. No es la excitación sexual lo que busco, sino una especie de tensión ligada al horror. Y cuando leo mangas eróticos, eso me excita casi más. En general, leo mangas de todo tipo para ampliar mi repertorio y variar un poco. A veces también los pornográficos duros. En Japón es muy limitado el acceso a la pornografía, lo que explica el asombroso grado de fascinación de este tipo de cómics, ya que en ellos los fantasmas no tienen límite. Los dibujos y las historias son absolutamente irreales, con lo que no hay lugar para el deseo de imitar las acciones reflejadas. Un lector medio visualiza 320 páginas de manga en 20 minutos. El texto es secundario. Lo principal es que los dibujos respondan a las necesidades de la clientela. Los más populares son a menudo objeto de adaptaciones en películas pornográficas disponibles en vídeo. En la tienda Anim se venden dibujos utilizados en esos films para coleccionistas. También aquí gran parte de la clientela es extranjera. Evidentemente los insólitos fantasmas de los manga no fascinan solo a los lectores japoneses. Alien, el otro. En Japón se sabe que el otro es radicalmente otro. Hasta los primeros años 90, cuando llegábamos con nuestros cuerpos de bárbaros blancos a la entrada del aeropuerto de Narita, pasábamos contrariamente a los japoneses por la entrada indicada con Alien. Es decir, que el otro viene realmente de lejos, no es un extranjero, sino un extraterrestre. Fabricado en Europa. El sol poniente. El sol se pone sobre los manga. Mientras en Europa están en pleno boom, en Japón su consumo se estanca. Incluso se observa una regresión del 1% anual, lo que no es demasiado, pero sí preocupante, teniendo en cuenta la cifra de ventas de 625.000 millones de pesetas, suficiente para provocar la alerta entre los editores japoneses. Su diagnóstico fue que los manga deben renovarse, pues todo, decorados, guiones, personajes, estaban ya muy manidos y había que buscar el interés del público por otros caminos. Así que hace 5 años, Kodansha, el número 2, decidió enviar a unos 10 agentes por todo el mundo en busca de inspiración. Dos de ellos aterrizan en Francia con la misión de descubrir a dibujantes capaces de renovar el grafismo algo estereotipado de los manga, pudiendo ofrecer así a los japoneses todo el exotismo de un guión hecho en Francia. El único criterio que deberían seguir era que el estilo de narración fuese conforme a sus reglas, es decir, ausencia de elipsis, poco texto y predominio de lo visual. En un primer intento se examina 60 autores, felices todos ellos ante la idea de poderse explayar sobre cientos de páginas, liberados por fin del sacrosanto corsé francés de las 48 planchas.
pero muchos fueron los llamados y pocos los elegidos. Solo 10 tendrán el placer de verse publicados en varios cientos de páginas, publicadas en Morning, uno de los 10 periódicos manga del grupo Kodansha. Para Varenne, el maestro francés del erotismo, para Trondheim y su humor amargo, o para Butoan, el poeta, trabajar para Japón representa mucho más. Representa pasar desde la intimidad del noveno arte y sus 200.000 fieles al gigantismo de un mass media que cuenta a sus lectores por decenas de millones. Es un poco como subir haciendo zapping desde los cartones de arte hasta el precio justo, descubriendo que el manga obedece a las mismas reglas que la televisión, con su despiadado audímetro y su aspecto de folletín para usar y tirar, muy lejos del universo de porcelana de los dibujos animados. Los dibujos animados japoneses están adaptados a la modernidad, tanto en lo referente a la lectura como a la narración. En realidad, el dibujo animado europeo es más antiguo que el japonés. Se trata de una cuestión de tradición. Los mangas se desarrollaron en el periodo de posguerra, en plena reconstrucción del país y bajo influencia estadounidense, por lo que Japón adoptó inmediatamente los modernos medios de la época, y con ello los mangas recibieron una fuerte influencia del cine, la televisión y la noción de lectura rápida. Desde el punto de vista del producto, el manga es en blanco y negro, como la escritura, de reducido formato y no muy caro, por tanto popular. Mientras que el dibujo europeo sigue siendo un producto casi de lujo, con pastas y color. Puede que más estético que los manga, sobre lo que se podría discutir, pero destinado a una cierta élite de lectores que piden precisamente un producto especial. A mí la cultura japonesa y el diseño japonés siempre me han fascinado. En mi opinión, el diseño japonés es uno de los mejores del mundo. Y supongo que mi trabajo se asemeja un poco, en principio, al japonés. Es decir, a la simplificación. A la actuación sobre el signo como simple significación, sin trazos inútiles. En los mangas se tiene a veces la impresión de que los personajes son siempre los mismos, que las caras no cambian y que todo es lo mismo. Pero es que para ellos es suficiente cambiar un trazo para que cambie la expresión. Es un código. Me gusta mucho este tipo de diseño y quizá por eso se han fijado en mí. Porque la influencia de las estampas japonesas en mis diseños es evidente. Impresionados por el trabajo de Varenne y los demás, los dibujantes japoneses se inspiran en ellos. Pero ahí termina la colaboración, porque los lectores nipones responden con indiferencia. Varenne y Butoan solo consiguen vender 5.000 ejemplares de las historias antes publicadas en el Morning, cantidad irrisoria, sabiendo que en Japón el mínimo está en 100.000 ejemplares. Una casa como Kodansha es capaz de hacer inversiones a muy largo plazo.
Y siguen, por tanto, con la experiencia. Creen en ello. Pero es preciso que los autores se les unan, que estén en la misma onda, en las mismas ilusiones. Se precisa una adaptación, no una concesión. O se hacen mangas o no se hacen. Yo no tengo la impresión de vender mi alma cuando hago estos trasvases de estilo, aunque la verdad es que son de forma, no de fondo. Y pasar a otra forma de narración no cambia fundamentalmente lo que se intenta expresar. Adaptación sin renuncia. Una cosa difícil para la mayoría de esos franceses que buscan fortuna en el país del sol naciente. Es una cuestión de disfrutar con las historias que gusten al autor y dejarse ir sin planteamientos personales. Para satisfacer a los lectores del Morning, en número de 1.200.000, hay que aprender a ser federalista. Así tenemos a Louis Trondheim y su mosca intentando volar sobre el formulario japonés. Fue hace 5 años cuando un agente de Kodansha descubrió un grupo de jóvenes autores y de entre ellos a Louis Trondheim con su primer esbozo de La Mosca. Una historia sin texto, solo secuencias yuxtapuestas, en principio ideal para hacer un buen manga. El agente solicitó una entrevista. Nos habló de las revistas que estaba preparando para el Afternoon y el Morning. Y nos enseñó los mangas diciéndonos que vendían 1.200.000 ejemplares. Así, de repente. Y nosotros con nuestras pequeñas tiradas de 200.000 ejemplares. Estábamos impresionadísimos. Así que 1.200.000. Una tentación. Contar de repente con tantos lectores. Pero resulta que había que hacer unas pequeñas adaptaciones. Me dicen que mi personaje les interesa. Pero que han hablado con los editores, quienes saben lo que a su público les va. Y que opinan que La Mosca, que por lo demás está muy bien, sería la adecuada para un público femenino joven. Bien, de acuerdo. ¿Y qué? Les digo. Pues que tu mosca es negra, tiene los dientes hacia afuera y bizquea. Estaría bien que la hicieras más agradable. Y la noción de agradable parece que era muy importante. Así que les pregunté qué debería hacer para que la mosca fuera más mona. ¿Que no le sobresalgan los dientes? Sí, sin dientes, que no sea negra, mejor blanca, y que no sea bizca. Hice un croquis y les dije, pero es que así ya no es nada. Una bola, 2 puntitos y un trazo. Sí, sí, eso, súper. Así que accedí. Hay que decir que pagan muy bien. Entre 25 y 40.000 pesetas la página en blanco y negro. Y encima yo en aquella época no me ganaba la vida con los dibujos. No era profesional. Así que para mí era una ocasión estupenda para lanzarme y ganarme la vida con la profesión que me gusta. ¿Por qué no iba a hacer una concesión si era en lo tocante al aspecto físico y no influía en la narración? Después de publicar la primera historieta me llamaron para contarme los resultados. Porque al final de cada revista hay unos cupones que el público envía marcando cuál es la historia que más les ha gustado, el personaje elegido, la mejor viñeta, y lo mismo para los que menos gustan. Pues en el resultado de su primera aparición en Japón, creo que alcancé el 7º puesto en un tocho de 1000 páginas. Una cosa totalmente inesperada. Porque también hay historias cortas de 20, 30 y 50 páginas. Claro, yo la verdad es que me excité muchísimo. La Mosca, esto marcha. Pronto haré dibujos animados. Seguirán los peluches, juegos de vídeo. Y entonces resulta que los japoneses me dicen que la cosa va bien y que me irán enseñando lo que tengo que hacer.
Pero, ¿por qué? Seguiré así como les ha gustado. Pero ellos que no, que yo no sabía, y que como era para un público femenino, convendría que en las próximas historietas apareciera una mosca femenina. ¿Qué? ¿Una mosca femenina? ¿Y eso? Si mi mosca tiene 2 puntos y un trazo, ¿cómo queréis que la haga femenina? ¿Acaso con zapatos de punta y tacón alto? Sí. Y se reía. Bueno, ¿por qué no? Pero claro, yo me decía que esa no era la historia que yo realmente quería contar. Cambiar la fisonomía de un personaje todavía. Pero ya entrar en la historia en sí es otro cantar. Y encima no pararon ahí, porque yo siempre he utilizado un formato llamado de estampa, con bloques de viñetas todas iguales. Pero esta gente me dice: mira, Lewis, ¿por qué no haces que cuando las moscas macho y hembra se encuentren, pasadas algunas viñetas, se besen? ¿Qué? ¿Que se besen? ¿Las 2 moscas que no se conocen de nada de repente se besan? Sí, sí, es para las chicas de Japón. Les contesto que, bueno, que lo meteré en una pequeña viñeta. Pero no, tiene que ser en una viñeta grande, enorme. Bueno, de acuerdo, pues lo haré. Así que me convierto en instrumento de ellos. Yo era el que diseñaba el personaje, pero no el que creaba la historia. No es en absoluto lo que yo quería hacer en principio, y sigo sin quererlo hacer. Pero claro, siempre hay compromisos de dinero y de contrato. Y además, los japoneses aseguraban que sabían lo que se hacían. El resultado fue que, después de publicar unas 40 páginas, los cupones respuesta indicaron que la serie no gustaba nada. Había que interrumpirla, porque, desde luego, es preciso que guste al público. Si se hacen cosas, esas cosas deben leerse. Así que se suspende la mosca. Una vez repuesto del disgusto, Trondheim publica de nuevo su mosca en Francia, en la editorial Soil, y con sus dientes salientes, bizca y toda negra. Su álbum más vendido es desde entonces la base de una serie de dibujos animados de 65 episodios, que aparecerán el próximo invierno en Francia 3. Sur vos écrans, la mouche. Aunque abortada, la aventura japonesa presenta indudable interés para los dibujantes. La bajada de costes de un álbum de varios cientos de páginas que ningún editor francés financiaría, pero que ahora traduce y publica Encantado. Rechazados por los lectores nipones, los manga en azul, blanco y rojo se venden en las costas francesas con gran éxito. Los trazos son una cosa complicada. Cuando yo diseño una mujer, lo que realmente hago es acariciarla, no diseñarla. No sé si habrá otros dibujantes que se planteen así el diseño, ni los japoneses. La verdad es que no lo sé, pero no soy capaz de copiarles, ni sé si me aportan algo cuando yo diseño una mujer. Cuando me piden que diseñe una mujer bella, una mujer por encima de toda belleza, me siento incapaz de realizarlo. Quieren que haga la mujer con la máxima belleza que se pueda dar, pero yo tengo que decirles que no les comprendo.
que no existe una mujer así. Me responden que el lector no quiere nada que exista, sino algo que esté fuera de la realidad, que al ver una mujer, hecha por mí o por otro, quieren la imagen de la mujer. Una mujer que efectivamente no existe en la realidad, pero sí en un sueño. No en un sueño prohibido, pero sí en el más loco que se pueda dar. Diseñar los sueños, pero con los pies sobre la tierra. Difícil ejercicio el que los japoneses piden a Budoan. El lector nipón, formando una piña con su grupo social, necesita superhéroes y heroínas con los que poder identificarse a través de la autosuperación. Sin embargo, para Budoan y sus colegas franceses, el héroe no es un hombre justo, sino un hombre, sin adjetivos. Es lo normal para nosotros, pero incomprensible para el pueblo japonés. Evidentemente, nuestros cómics y los manga no se mueven sobre el mismo terreno. En el futuro, con Internet, con toda la maquinaria disponible para la imagen, bien sea en el cine o dibujos animados, incluso el cómic, aquel que tenga el poder de la imagen tendrá un poder real, un poder enorme. Conocemos el poder de la imagen y Japón sabe que los Estados Unidos, con el cine, los sitcoms y las series, han invadido el mundo entero y además son los mejores. Podríamos decir que han encontrado el Santo Grial. Ahí es difícil luchar, pero en el terreno del dibujo animado y del cómic, los japoneses saben que hay algo que por su parte pueden hacer, porque tienen la técnica suficiente y cuentan con un enorme potencial de lectores. Y es a este respecto donde se cuestionan el presente y futuro, porque no quieren quedarse anclados en los manga que hacen ahora, a pesar de que nuestros niños los conozcan perfectamente, Goldorak y demás, sino que quieren ir más allá, hacia lo que será el diseño dentro de 10 años. Y para ello hay que estudiar su tendencia actual. Así pues, los japoneses han realizado un estudio por el mundo para encontrar lo más avanzado en la materia, y de resultas, lo que se hace en Europa les ha interesado grandemente.